Hola, te saludo de manera especial. Dios te bendiga, te guarde, te proteja. Espero que esté bien, espero que le esté yendo bien, que la bendición de Dios en Cristo Jesús sea sobre ti, tu casa, tu familia. Bien. Bueno, este es un momento precioso y agradable, pues, para compartir juntos y aprender de la palabra de Dios. Es un, es precioso seguir estudiando la palabra de Dios y te invito para que te quedes y estudiemos. Bien, la escuches si no tienes una Biblia a tu mano en este momento, o si tienes Biblia, también puedes abrirla y a medida que vamos estudiando vamos aprendiendo de las realidades y las disposiciones de cómo Dios hizo todas las cosas. ¿Sí? En cómo es la realidad, cómo Dios a nosotros nos da mediante su santa palabra la oportunidad de conocer las cosas de una manera fácil y sencilla. Antes de orar, eh, antes de iniciar, digo, quisiera orar para iniciar con un tema más de esta serie. Bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amado Padre, en este momento te quiero pedir a través de Jesús, tú nos bendigas con sabiduría, inteligencia, entendimiento, anchura de corazón, para aprender de manera fácil y sencilla la realidad de tu palabra. Bendícenos, oh Dios, en gran manera. Queremos, Señor, que al estudiar tu palabra podamos ver claramente, de una manera sencilla y fácil, Señor, las cosas como son. Muchas gracias. Te pido que el Espíritu Santo nos dirija, nos instruya y nos enseñe, Señor, al nosotros considerar la realidad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, un tema más de la serie La vida, la muerte y la resurrección. Hoy es la parte 12. Hemos estado dando estos preciosos temas que es de interés para nosotros como seres humanos a nivel mundial. Y es el deseo de Dios que nosotros conozcamos esto. Hoy es la parte 12 y tiene como título Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo serás tornado. En el tema pasado nosotros vimos el precio, el costo de nuestra salvación que pagó el Señor Jesús. Y para alcanzar, ¿sí? Para lograr eh, podernos dar la inmortalidad, porque es un regalo que nos da a su debido momento, como ya lo hemos visto en los otros temas. Bueno, quizá este sea es el primer tema que vas a ver. Yo te invito para que veas todo. En sí es una serie y a medida de que vayas viendo desde el tema número uno, entonces vas a tener un claro concepto de todo, bíblicamente, de lo que Dios ha hecho que entendamos mediante el estudio de su santa palabra. Bien. Así que quiero iniciar haciendo esa introducción del video anterior, ¿sí? De qué fue lo que vimos. Nosotros vimos el costo, lo que le costó a Dios, ¿sí? Podernos salvar, podernos perdonar. Ahora, darnos la promesa de que si morimos nos va a resucitar. Es algo espectacular, buenísimo. Y esto es emocionante. Porque ya como hemos visto en los videos anteriores, Cristo ha prometido resucitar a todo aquel en la segunda venida para darle la inmortalidad. Así que hay un versículo que quisiera leer, esto es como un resumen del video anterior. Y fue necesario que el Señor Jesucristo muriera y resucitara. Apocalipsis 1, 17 al 18 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último,
y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesucristo murió y resucitó para nuestra salvación, para podernos, para ofrecernos el perdón. No solamente el perdón, sino para ofrecernos ¿qué? Su gracia para obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son invariables, incambiables, fundamento de su gobierno en los cielos, en su casa, donde Cristo dijo en Juan 14, el 1 al 3, que nos iba a llevar. Entonces, algo preciosísimo. Bien, bueno, tomamos entonces lo que vamos a considerar hoy. Vamos al libro de Génesis y en el capítulo 2 estamos leyendo, estos son temas de profundización, bien preciosos. Vamos poco a poco, pero bien minuciosos. Bueno, Génesis 2, 16 al 17 dice, y mandó el Señor, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Bien, la palabra morirás, de la referencia al hebreo 41:19, 2 veces, ya como lo he dicho en el video anterior. Mut, ¿sí? La condenación, ¿sí? Y que gracias al Señor Jesús entonces nos ha brindado, nos ha librado a todo aquel que creemos en Cristo Jesús, nos libra de la ira venidera y de la muerte segunda que viene. Bueno, eso lo hemos visto en otros videos. Si quieres verlos, los vas a ver y vas poco a poco vas entendiendo esto, pero entonces vamos a ir a profundizar cada cosa, más y más a medida que vayamos avanzando. Génesis 3:1, vamos a ir a leer una vez más, a reconsiderar esto. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Mire que aquí hay un cambio. Es muy importante mirar esto. Lo hemos estado viendo, pero mire que aquí hay un cambio inmediatamente. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí ve? Un cambio que hubo ya como lo hemos aprendido. Antes no tenía miedo, pero ahora siente miedo, siente temor. Hay un cambio muy, muy fuerte por causa del pecado, de la desobediencia. El versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mira todo lo que pasa después de la desobediencia. Mire todo el cambio que viene. Y ya hemos nosotros aprendido que el Señor ya le había dicho, porque la palabra aquí también significa maldecir. Y mira cómo está eso. El hombre Dios lo tenía bien. Estaban bien. Y ahora dice que espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y el versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Antes no estaba así. Antes no comía el rostro con el sudor. Antes no comía el pan, disculpe, con el sudor de su rostro. No, no. Estaba como un rey. Pero por causa de la desobediencia, lamentablemente, atrae sobre sí la maldición y la destrucción. Pero como ya vimos en el video pasado, el Señor ya entonces ejecuta, le explica, ¿sí? Le explica el plan de la salvación y que se ofrece la segunda persona de la deidad para morir en nuestro lugar. Pero ahora vienen las consecuencias del pecado y eso es lo que estamos viendo. Sí, que eso es lo que nosotros vemos. Las mujeres tienen sus hijos con dolor. Y nosotros trabajamos y nos ganamos el pan ¿con qué? Con el sudor de nuestro rostro. Bien. Así de que entonces todo ese cambio hubo por la transgresión de la ley de Dios. Y dice una vez más, verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Acá le está hablando a Adán. Sabemos, hemos aprendido de que alma es de la referencia al hebreo 53:15, es nefesh, que es persona, individuo. Sí, también en uno de los temas vimos que ánima, o sea, es el ser, la persona completa, o sea, no es parte de ella, sino es todo el ser, toda la persona, el individuo. Entonces le está hablando a Adán como alma y le está diciendo a Adán, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Esto lo vamos a profundizar. Pues polvo eres y al polvo volverás. Lo vamos a profundizar acá en este tema. Este texto lo vamos a profundizar. En sí es el título del tema. Génesis 3:22. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así de que entonces nosotros acá tenemos en el versículo 19 un decreto de muerte. ¿Sí? El hombre va a morir, pero no sufre la muerte segunda, la mudmud, no, porque en la promesa, o sea, ya lo vimos, ¿no? En el video pasado, cómo es de que hay ese sacrificio que es símbolo de Cristo Jesús, de estos animales que fueron sacrificados, ¿sí? Porque ese mismo día ellos tenían que perecer. Y cómo el Señor Jesús interviene y por su promesa, porque Él es fiel, entonces esos dos animales son sacrificados por Adán, o sea, para que ellos pudieran no recibir la mudmud, la muerte, la condenación, la morir bajo la ira de Dios, ser totalmente destruidos para siempre. Entonces, por eso vimos el tema anterior, cómo es el amor de Dios tan grande. Esto es interesante. ¿Y cómo es que el Señor interviene por amor a Adán y Eva? Exactamente para alcanzarnos con ese amor tan grande a nosotros. Pero ahora el Señor le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, le dice a Adán y a Eva. Entonces, claro, entra por el pecado la muerte, por Adán, ¿sí? Vamos a ir a mirar. Una vez más, y dijo el Señor, Génesis 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si ve, ahora el Señor impide que el alma, Adán y Eva, estas almas, entonces no vayan a vivir para siempre. Está clarísimo. Va a impedir eso porque ya ellos ya están destinados a ir a ¿dónde? Al polvo. Lo vamos a ver. Génesis 3:23. Acordémonos de que en el polvo no se van a quedar. Hay promesa de resurrección en su debido momento. Es precioso. Hoy vamos a concentrarnos entonces en lo que es volver al polvo. Génesis 3:23.
y lo sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Una vez más, mira. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pone querubines con espadas e impide que el hombre vaya a comer del árbol de la vida, o si no, si come, él va a vivir eternamente y para siempre. O sea que el pecado se perpetuaría y Dios lo impidió. Imaginémonos viviendo en este mundo perpetuamente en esta condición. O sea, enfermedad y todo. No, Dios nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Restaurar todas las cosas como estaba Adán y Eva antes de pecar. Bien. Ahora vamos a mirar Génesis 3:19. Con el sudor. La referencia al hebreo de esta palabra sudor es del hebreo 21:28. Es la palabra seá, sudor. Y dice que viene del, otra referencia al hebreo del 21:11, que es la palabra sua. ¿Sí? Raíz primaria propiamente sacudir, agitar, conmover, conmoverse, temblar, con el sudor. Y ahora, en sentido a ver, aquí está. Tengo otra referencia aquí, que es del hebreo 35. A ver, bueno. Ahí sería conmoverse, temblar. ¿Sí? Entonces esto, cuando va uno a ir a la referencia al hebreo, entonces uno encuentra otras más ahí, ¿no? Por ejemplo, del hebreo 21:11. Por ejemplo, encontramos que es hay otra palabra ahí que es del hebreo 35:54. ¿Sí? Y es la palabra kabá, propiamente punzar, penetrar, de aquí a ampollar. Imagínese, claro, con el sudor de tu rostro comerás el pan, claro, ahí es donde viene el trabajo, el esfuerzo, ¿no? Y exactamente, si nosotros vemos las demás raíces de las cuales provienen, entonces hay una que de ahí, de esa palabra kabá, del hebreo 35:54, nos manda a que veamos el hebreo 35:81, que es esa referencia, y esto es porque el lenguaje hebreo es muy rico para poderlo nosotros entender, es profundo y precioso, muy rico, y es la palabra koaj, hebreo 35:81, ¿sí? Dice, de una raíz que no se usa, significa ser firme, vigor, literalmente fuerza. Bien, ¿qué significa? Capaz, esforzar, esfuerzo, fuerte, vigor. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, entonces si ves con esfuerzo, con el sudor de tu rostro. Bien, vamos a seguir. Ahora, como ya lo había dicho, ahí está el decreto de Dios al alma, a nosotros como seres humanos, en este caso a Adán y Eva. ¿Sí? Porque ya como nosotros hemos aprendido en los primeros temas de qué es un alma, que nosotros somos un alma, mirando las referencias al hebreo. Y es algo muy sencillo. Ahora, Génesis 3:19. Una vez más, vamos a ir a mirar, vimos la palabra sudor, ¿sí? Con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Vamos a ir a mirar esas palabras, que vuelvas a la tierra, pero en el hebreo. Bien. Sí, que esta palabra es muy importante, la palabra vuelvas. ¿Sí? De la referencia al hebreo 77:25. Y es la palabra shub. Mira lo que significa esta palabra vuelvas en el hebreo. Es impresionante, dice. Cesar, conducir, convertir, dejar, desistir, despedir, devolver, entrar, esconder, impedir. ¿Impedir qué? Ya lo que es. Mira que esta misma palabra nosotros nos profundizamos, nos dice, porque Dios va a impedir que el hombre viva para siempre. Ahí está claro. Ir, llevar, meter, poner, regresar. También la palabra shuk significa reposo. Esto lo vamos a grabar bien porque estas palabras las vamos a encontrar más adelante en la Sagrada Escritura.
hablando de esto, volver a la tierra, traer, trasladar, venir, volver, vuelta. La tierra, Adamá, del hebreo 127, Adamá, mira lo que significa agricultura, labrador, nación, país, tierra. Esto lo vamos a ir a grabar porque es muy importante. Mira que estos son unos fundamentos interesantes, porque más adelante vamos a entender, ahora sí entendemos el por qué dice lo que está diciendo en el texto en que uno está estudiando. Va a ser muy interesante, mira. Entonces esto es muy importante. Vamos a seguir. Dice, ahora, ya vimos hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Vamos a mirar la palabra porque, y es la palabra del hebreo 3588, ya la hemos visto anteriormente en otros textos, es la palabra ki en el hebreo. Porque, mira lo que significa esto, de seguro, o sea, en verdad. Por cuanto, por tanto, pues que, ya que. Porque, o sea, aquí Dios quiere enseñarnos de que estas palabras quiere decir de que esta es la realidad. Y Dios dice, de seguro y en verdad. Ahora, dice, de ella fuiste tomado. La palabra tomado es del hebreo 3947. Tomado. Lakaj. ¿Sí? Sacar significa la palabra lakaj. Sacar, tomar, traer. De la tierra fuiste tomado. Mira qué interesante esto. Le está diciendo al alma, de la tierra fuiste tomado. No le está diciendo que del cielo fuiste tomado. Esto es muy interesante, muy importante. Ahora, lo que Dios entonces una vez más le sigue diciendo al individuo, persona, alma, al ser vivo, cuya referencia al hebreo es Hebreo 53:15, Nefesh. Y ahora sigue. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, ya lo leímos, pues polvo eres. Vamos a mirar estas palabras. Pues. También en otras versiones dice porque. ¿Sí? Ahora, pues, polvo eres. La palabra pues es la misma referencia que vimos ahora, que es del hebreo 3588 ki. Pues, una vez más repite esta palabra, es la misma referencia en el hebreo. Ki, de seguro, en verdad, por cuanto, porque, pues, ya que. ¿Sí? Entonces ahí le dice, mira cómo Dios repite esto. O sea, es algo muy importante para nosotros tenerlo bien claro. Pues polvo eres, le está diciendo al alma. Polvo eres. La palabra polvo del hebreo 6083, afar, polvo, desmenuzado gris, de aquí lodo, tierra, barro, barro, ceniza, escombro, mezcla, polvo, tierra. Y le dice, eres, se está refiriendo al alma, al ser vivo, al individuo. Tú, vosotros, tú eres, del hebreo 859, la referencia, ¿sí? Bueno, seguimos. Así de que una vez que le ha dicho polvo eres y al polvo volverás, entonces la palabra al es del hebreo 413. Y mira lo que significa. Mira qué impresionante. Si tú vas a la referencia al hebreo, en la concordancia Strong, solamente necesitamos es saber leer y ya, no necesitamos sino saber leer, con la ayuda de Dios y sacar tiempo y mirar y aprender. Dice que es la palabra al del hebreo 413, es la palabra en el hebreo el. Dice ahí en la concordancia Strong, pero que se usa solo abreviado construcción. Partícula primaria, propiamente denotando movimiento hacia, pero ocasionalmente que se usa para posición en reposo. Cerca con o. Ahora, significa caer, encuentro, entrar, interior. O sea que le está diciendo al alma que va a ir a dónde? Al interior de la tierra. O sea que va a volver a la tierra, dice el Señor ahí. Ahora, y
al polvo, ya lo vimos, ¿qué significa polvo, cierto? Volverás, al polvo volverás, al polvo de la tierra. La palabra volverás es del hebreo 77:25, es la palabra shub, que ya la leímos anteriormente, pero quiero volver a repetirla. Mira qué interesante es esto. Es la palabra shub y significa cesar. ¿Cesar de qué? De vivir. Conducir. ¿A dónde se conduce? A la tierra. Detener. Detenerse. Detener, ¿no? Convertir. ¿Convertirse en qué? Al polvo volverás. Ahí está, en tierra. Dejar. Dejar de vivir, de existir. Despedir. Entonces, ahí está. Detener. Devolver. Entrar en la tierra. Impedir. Entonces, como ya vimos que Dios entonces va e impide al alma seguir viviendo, porque ya no va a comer del árbol de la vida para seguir viviendo, para siempre. ¿Sí? Así de que entonces también significa quitar, quitar, regresar, también reposo, traer, trasladar, venir, volver, vuelta. O sea, de que el alma va a la tierra. El alma era, le dice, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, de que aquí nosotros hemos encontrado de que los fundamentos del alma entonces están ¿dónde? Eso lo dice Job. El libro de Job dice que los fundamentos nuestros están en el polvo de la tierra. Qué interesante, lo dice la palabra de Dios. Ahora, Job 30:22, me alzaste, mire lo que dice Job 30:22 y 23, dice, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte, a la casa determinada a todo viviente. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál sería la casa determinada para nosotros como seres vivos, que sabemos de que vamos a morir? El polvo de la tierra. Vamos a volver a la tierra. Es así lo que está diciendo el Señor. Volvemos a la tierra. Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Vamos a mirar cómo fue que, ya lo hemos visto, ¿no? Pero entonces es necesario hablar y recordar cómo Dios hizo al hombre. Bien, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un alma, una nefesh, hebreo del hebreo 53:15, nefesh, alma. En otras versiones dice, y fue el hombre en alma viviente. Sí, la hemos visto, muy claro los otros temas. Así que vimos, entonces aquí nos dice, el primer elemento que Dios crea es del polvo de la tierra. Vimos las referencias en los demás videos. Afar min adamá, del polvo de la tierra. Y ahora, ¿qué él hace? Sopla aliento de vida. Y es soplar, nafaj, aliento, neshama, de vida. Como el Señor dice, entonces, ¿qué pasó con esa unión? Vino a ser el hombre, Génesis 2:7, un ser, un alma. Hebreos 53:15, la referencia es totalmente distinta a lo demás anteriormente. Si nosotros vemos eso, es totalmente claro. ¿Sí? Mira. Nosotros hemos aprendido de que el hombre anteriormente no existía antes de ser creado, ni en el cielo ni dentro de Dios. No, eso lo ha dicho la Sagrada Escritura muy, muy claro. Muy importante en los demás temas están los textos bíblicos. Y a Job le hizo la pregunta y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y Job no tuvo nada que responderle. Y Job dijo, Señor, hasta ahora mis ojos te ven. Él no le dijo, Señor, yo ya te había visto en el cielo. Es impresionante y la Biblia está llena de esa referencia de que el hombre no existía antes de nacer, de ser creado en esta tierra, no existía. Ahora mira, vamos a hacer aquí un breve repaso. Primer elemento de la creación del hombre, del polvo de la tierra, del polvo, Hebreo 63:86, la referencia, afar, de Hebreo 44:80, min sería la palabra en hebreo. La tierra es del hebreo
1:27, Adamá. Eso sería lo primero que Dios hace. Forma al hombre del polvo de la tierra. Ahora, lo segundo que hace Dios dice, y sopló aliento de vida. La palabra sopló es del Hebreo 5301. Estas referencias son importantes, aprendernoslas, ¿sí? O por lo menos aquí nosotros vamos a saber de que no son las mismas cuando vamos a hablar del resultado, ¿sí? Entonces dice, y sopló aliento de vida. La palabra sopló del Hebreo 53:1, nafak, aliento, Hebreo 53:97, y es la palabra en el hebreo neshama. Y de vida del Hebreo 24:16, kahai. Y el resultado es un ser, un alma. Hebreo 53:15, nefesh, viviente, kahai, del Hebreo 24:16. Alma, Hebreo 53:15. ¿Sí ve que esa referencia no la encontramos anteriormente? Es muy importante. Ahora, el suceso de la muerte. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así entonces el Señor, Él entonces menciona esta realidad. El hombre comió del árbol de la vida, el hombre va a enfrentar la primera muerte. No va a enfrentar inmediatamente la ira de Dios, no, porque Dios tiene designado un periodo para eso, que lo enseña mediante las fiestas del primer pacto, y el Señor Jesucristo dice cuándo. Cuando el Señor Jesús vino acá a esta tierra, nos enseñó. Y claro, acordémonos de que el Señor Jesucristo es Dios. Así de que dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ya hemos visto la palabra de polvo del Hebreo 60:83. ¿Sí? El polvo vuelva a la tierra. ¡Qué impresionante! Ahora dice, la palabra vuelva es la misma palabra que ahora hace poco leí, que es la palabra del Hebreo 77:25. Vuelva, shub. ¿Sí ve? Ahí está. Devolver, cesar, entrar, ir, meter, poner, regresar, reposo, traer, trasladar, venir, volver, vuelta. Así de que si nosotros miramos lo que vimos, lo que ahorita hemos estado considerando, de que cuando Dios forma al hombre del polvo, ¿sí? Y le sopla en su nariz, él llegó a ser un alma, o sea que antes no era un alma. Los demás videos nos menciona esto y lo hemos visto en las raíces, o sea, en las referencias al hebreo. Por eso te invito, si esa es la primera vez que lo estás viendo, vas a entender todavía más de acuerdo a lo que vayas a considerar y veas en los demás videos anteriores. El suceso de la muerte, una vez más. Ahora, estamos viendo ahí Eclesiastés 12:7, ¿sí? El polvo vuelva a la tierra como era, ¿sí? Vuelva a la tierra, la palabra a la tierra, a, es del Hebreo 59:21, es de la palabra al hebreo al, ¿sí? ¿Qué significa? Mire lo que significa, cerca de, conforme a, contra, entre, junto a. Esto es importante tenerlo nosotros porque más adelante vamos a leer textos de los cuales nosotros vamos a entender claramente qué significa. Es algo muy fácil. Y la tierra, esta palabra tierra en este versículo de Eclesiastés 12:7 es interesante y esto es algo muy importante. Dice que la palabra tierra acá es del Hebreo 77:6. Eretz, tilde en la primera E. Eretz, disculpa, lo leí mal. Eretz. Y dice de una raíz que no se usa, probablemente significa ser firme, tierra. Significa mundo, nación, país, polvo, suelo, terreno, tierra. ¿A dónde va el alma? A la tierra. Sencillo, fácil. Y esa palabra tierra, Eretz, también significa nación, país,
polvo, suelo, terreno, tierra, mundo. Qué interesante. Más adelante miraremos textos de los cuales nosotros vamos a entender de manera fácil lo que significa esa palabra que menciona ahí. Ahora, mira qué interesante. Vuelva a la tierra como era, Eclesiastés 12:7, como era. ¿Sí? Entonces, ¿qué era el alma antes? No era nada. Porque si Dios forma al hombre del polvo de la tierra, como lo dice ahí Génesis 2:7, y sopla en su nariz y llega a ser un alma. Antes no era alma, no era un alma, una persona, un individuo. Así de que como era, vuelva a la tierra como era. O sea, de que se vuelve ¿qué? Tierra, porque Dios toma la tierra y forma al hombre. Como era, Hebreo 19:61. ¿Sí? Y significa venir, volver, hacer, existir. Existía la tierra sola. Es así de sencillo, es muy fácil. El Señor tomó la tierra y modeló al hombre del polvo. O sea, de que como era tierra. Es interesante, es sencillo, o sea, es facilísimo. Ahora, y el espíritu, que también vimos temas acerca de esto, y con la ayuda de Dios, si nos da la bendición y la oportunidad, vamos a seguir profundizando, pero vimos unos temas buenísimos. El espíritu va ligada con también la palabra neshama, aliento, el espíritu, hálito, respiración, aliento, soplar. La palabra espíritu es del Hebreo 73:07. Ya la hemos estudiado en los videos anteriores, pero entonces acá estamos haciendo un pequeño repaso. Espíritu, ruach, la palabra en el hebreo. Hebreo 73:07. Aliento, espíritu, hálito, respiración, soplar, soplo, viento. Así, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Mira qué interesante. Qué interesante. Dios le dice al alma, vas a volver al polvo porque polvo eres y al polvo volverás. Y el espíritu nosotros ya hemos aprendido mediante la realidad de la palabra qué es lo que es para nosotros los seres humanos. Porque como ya hemos estudiado, la palabra espíritu tiene muchos significados, pero no todos los significados son los mismos. Eso ya lo vimos. Muy fácil y sencillo en los demás temas. Así que para el hombre, el espíritu, el aliento que Dios le da, el soplo, no es una persona. No es una persona. Qué interesante. Y ese soplo que Él da, entonces vuelve a Dios que lo dio. Este es el suceso de la muerte. Dice que vuelve, es la misma palabra que ya hemos visto del Hebreo 77:25, digo, la palabra shub. Y aquí subrayé algunos significados, porque es lo que realmente pertenece de acuerdo aquí al contexto que nosotros estamos viendo. Es entrar. Claro, porque cuando Dios sopla, ¿de dónde Dios saca su aliento? Bueno, Él sopla. Y llega el hombre a ser un alma. ¡Qué maravilla! Así de que entonces, ¿qué pasa con la muerte? El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces entra, ir, meter, volver, vuelta. Eso es lo que significa la palabra vuelva del Hebreo 77:25. El espíritu vuelva a Dios. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante esto! Claro, porque el Señor sopló, insufló, aliento, espíritu. ¿Sí? Qué precioso esto. Bueno, vuelva a Dios. Por eso la palabra a, que ya la hemos visto una vez más, la voy a leer, es del Hebreo 413, que es de la palabra en el hebreo el. Significa dirigir, encuentro, entrar, interior. Qué interesante. O sea que el Señor hace entonces esto y el hombre no enfrenta la condenación, la muerte segunda, no, sino que a su debido momento. Entonces por eso el Señor entonces
el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. O sea, lo que hizo anteriormente, que unió el polvo con el aliento y llegó a ser un alma, ahora ¿qué pasa? Hay una separación. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma? Pues deja de ser, porque va a la tierra como era. ¿Y qué es la tierra? No es nada. Es algo impresionante. Pero el espíritu, que no es una entidad, sino una identidad, no es una entidad. Porque el Señor le dice, polvo eres al hombre y al polvo volverás. No le dice al hombre, eres espíritu y al cielo irás. No, él no le dice eso. Mira qué interesante es esto. La palabra de Dios es clara. Por cuanto el espíritu no es una entidad, entonces vuelve a Dios quien lo dio y entra. Entra, la palabra también significa, la palabra al hebreo 4:13a, vuelva a Dios. Dirigir encuentro, entrar interior. Qué impresionante esto. Y dice, vuelva a Dios que lo dio. Del hebreo 54:14, la palabra Natán. Colocar, depositar, suministrar. ¿Qué Dios le sopló a Adán? Le sopló el aliento, el neshama, que eso está íntimamente ligado con la palabra ruaj. ¿Sí? Entonces, acordémonos de que la palabra ruaj, no todos los significados son lo mismo. Acordémonos de que la palabra ruaj se utiliza para referirse a un ángel, a un espíritu, a un ángel. ¿Qué es una entidad? Dice la palabra, Dios hace a sus ángeles espíritus, ruaj. Pero para el hombre no, porque la palabra ruaj, espíritu, también significa hálito, aliento, soplo. Es interesante. ¿Sí? También la palabra ruaj significa lado. También la palabra ruaj significa viento, soplo. Bien, bueno, eso ya lo vimos. Ahora, ¿qué acontece con el ser, persona, individuo, con el alma, con la nefes? Hebreos 53:15. ¿Qué acontece? Bueno, ya lo dije, ¿no? ¿Qué acontece? Lamentablemente, entonces ahora hay una separación y va al polvo y deja de ser, deja de existir. Y esto lo dice la Sagrada Escritura. Dice, va a dormir en el polvo. Las referencias al hebreo no las menciona, es precioso. Dormir en el polvo de la tierra, dejar de existir, nada. Y vamos a ir a mirar poco a poco todo y lo vamos a entender muy claro. Es algo muy importante. Mira, ahora hay algo acá que Dios quiere que nosotros sepamos. Ahí lo dice la Sagrada Escritura, palabra del Señor. Un mismo suceso a todos. Después de que Adán y Eva pecaron, es el mismo suceso para todos. La muerte es el mismo suceso para todos. Y mira lo que dice la palabra de Dios. No lo voy a decir yo, lo dice la Santa Palabra. Eclesiastés 9:2-3. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso tiene el justo y el impío. El bueno y el limpio y el no limpio, el que sacrifica y el que no sacrifica, como el bueno, así el que peca, el que jura como el que teme el juramento. Verso 3. Este mal hay entre todo lo que se hace bajo del sol, que todos tengan un mismo suceso. Dice, también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón durante su vida y después a los muertos. Reina Valera 1960. Entonces hay un mismo suceso. La muerte es un mismo suceso para todos. La muerte. ¿Cierto? Para todos. Y el orden de que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio es para todos. Eso lo dice la Sagrada Escritura. El mismo suceso es para todos. Porque así, o sea,
para el juicio hay tiempo, o sea, Dios tiene su tiempo que Él ha asignado, y eso es muy importante nosotros saberlo. Por eso viene la resurrección de entre los muertos, para condenación y para salvación. Bueno, quiero leer otra versión, un mismo suceso a todos. Eclesiastés 9:2, 9:3. Y al final una misma suerte aguarda a todos, tanto al justo como al impío. Hablando de la muerte. ¿Sí? Y dice el versículo 3, este mal hay entre todo lo que se hace bajo el sol, que una misma suerte les espera a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Ahí está mencionando el suceso de la muerte. Hay otra versión israelita nazarena 2011 dice, Eclesiastés 9, 9, 2 y 3, el mismo suceso para todos. Porque a todos les sucede lo mismo, al justo y al impío. ¿Sí? Este es el mal que hay, versículo 3, estoy leyendo por partes, este es el mal que hay en todo lo que se hace bajo del sol, que a todos les sucede lo mismo. También que la mente de los humanos está llena de maldad, que la locura está en su mente mientras dura su vida, y que después descienden al lugar de los muertos. ¿Cuál sería el lugar de los muertos? Como ya lo aprendimos, que Dios ya lo ha destinado. ¿Cuál es el lugar de los muertos? La tierra. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Cierto? Quiero leer ahora Eclesiastés 12, del 1 al 7. Mira lo que pasa. Mira lo que dice. Un mismo suceso a todos los hombres, para el justo y para el impío, para el que cree en Cristo y para el que no cree en Cristo. Y dice lo siguiente, y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Está hablando de manera genérica. Y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela y se levantará a la voz del ave y todas las hijas de canción serán humilladas. Cuando también temerán de lo alto y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro y se cargará la langosta y se perderá el apetito. Porque el hombre, aquí está mencionando todo general, porque el hombre, a toda la raza humana, porque el hombre va a la casa de su siglo, de su siglo. En algunas versiones dicen a su casa eterna, no. Lo que pasa es que hay que mirar esa palabra del hebreo porque ahí también significa siglo. Si dice eterno, quiere decir de que entonces no va a volver a resucitar. Y Dios ha prometido la resurrección, sea para salvación o sea para perdición. Por eso la palabra siglo es muy importante que ahí sea escrita, siglo. Sí, o sea, que leamos en esa versión que dice siglo, claro, es muy importante porque Dios ha prometido la resurrección. Entonces, claro, ¿cuántos siglos llevan los que han muerto desde Adán acá? Bien, entonces es por un periodo de tiempo porque viene la resurrección. Y ahí dice versículo 5, porque el hombre va a la casa de su siglo y los endechadores andarán en derredor por la plaza. Versículo 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y hablando de todo el suceso a la humanidad, aquí, como lo hemos visto, el versículo 7 lo deja totalmente claro. Y el polvo se torne a la tierra como era antes y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Qué claridad, qué claridad. Entonces, hemos visto y considerado esto hasta este momento. Y es muy importante. Es muy importante nosotros aprender, sacar tiempo para esto. Y es muy, muy importante. Así de que yo quiero que nosotros consideremos, todos vamos a morir, ¿cierto? Pero Dios quiere que nosotros seamos salvos y muramos creyendo en Jesucristo, creyendo en su perdón, creyendo en su amor
como dijo Jesús, que al que cree en mí, yo lo resucitaré en el día postrero. Bien, y librarnos de la segunda muerte. Bueno, eso es algo, todo esto lo vamos a ver más detenidamente, más profundo a medida que pasen los temas. Entonces es muy importante esto. Bien, es muy importante considerar estas cosas. Hemos llegado al fin. Gracias por haberme acompañado hasta este momento. Dios te bendiga, te guarde. Te invito para que te veas el próximo video, el tema número 13, y vamos aprendiendo poco a poco de esto. Es necesario sacar tiempo para esto y para aprender de la palabra de Dios, de la realidad de las cosas. Bueno, Dios te bendiga y muchas gracias. Te agradezco que hayas estado hasta este momento aquí conmigo. Quiero orar, quiero terminar con una oración. Amado Padre, en este momento yo te quiero dar gracias por darme la oportunidad de compartir y en mi caso, profundizar y aprender también, Señor, cada vez más estas realidades de las cuales, Señor, son. Muchas gracias, oh Señor. Señor, siempre protegiéndonos, cuidándonos y ayúdanos, Señor, para asirnos de Cristo como nuestra única esperanza de salvación y así poder tener, Señor, la esperanza de que si vamos a la tumba, Jesús nos va a resucitar cuando venga por segunda vez. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo y Dios te continúe bendiciendo.